y un gusto compartir con todos mis amados hermanos de distintas localidades las maravillas que hace nuestro Señor de unirnos, hermanos. Y a través de los medios, miren todos los recursos que la Iglesia utilice para expansión de su palabra, para alabanza del nombre del Señor, todo bienvenido sea. Hay que usar de todas las cosas para unir al pueblo de Dios en este último tiempo tan nefasto, tan terrible que estamos atravesando, mis queridos. La Iglesia necesita aliento, la Iglesia necesita poder. Los hermanos necesitamos equiparnos, alentarnos mutuamente con el amor, con la comunión. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Les invito, mis queridos, a abrir la palabra del Señor, recordar el pasaje de Éxodo capítulo 3. Vamos a leer solamente el versículo 4 y 5 allí, después vamos a tener otra lectura. Cuando el Señor llama a Moisés, qué preciosos los llamados del Señor, estudiar los llamados del Señor a sus siervos, realmente llena el corazón de sabiduría, de aliento, de gozo y también de una profunda enseñanza que nos dejan estos llamados. En esta noche yo quisiera recordar el llamado de Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 4, y solamente considerar algo allí acerca de sus pies descubiertos. Vean que dice, viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza que ardía y no se consumía, recuerdan ustedes, y dijo, Moisés, Moisés, como de alerta, un llamado de alerta. Y él respondió, heme aquí, como deteniéndose ante este llamado. Y aquí el Señor le dice, no te acerques. Este era el imperativo antiguo testamentario. El nuevo testamentario en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente. Ya no va más el no te acerques. Hermanos, qué privilegiados somos nosotros. Acerquémonos confiadamente. Bueno, retomemos la lectura. No te acerques, Moisés. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, por la propia habitación del Señor en esa representación de la zarza que ardía y no se consumía. Eso que nos está mostrando, de que había energía allí, había poder de la presencia del Señor, o como se expresa en otro lugar, la Shekinah, la presencia del Señor, y que en comunión con su siervo, en ese llamado personal, hace sagrado ese lugar. Ahora me llamó mucho la atención siempre el quita las sandalias de tus pies. Siempre me pregunté, ¿qué querrá decir? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Y no fue el único caso en la Escritura en donde vemos pies descalzos. También se lo pide al sucesor de Moisés, Josué, en su libro, capítulo 5, versículo 15, le pide exactamente lo mismo. Y vemos en otros pasajes en donde los pies tienen un significado muy particular, que hay que encontrarlo, como por ejemplo en la faz angelical. Cuando murió el rey Usías y el profeta Isaías en el capítulo 6, está describiendo el trono de Jehová alto y sublime, y que serafines volaban con 6 alas, es decir, tenían 6 alas, pero con 2 volaban, con otras 2 cubrían sus rostros en señal de reverencia, y con 2 cubrían sus pies, no los descalzaban. Entonces, aquí hay una enseñanza, pero ¿cuál será? Y cuando nosotros estamos en las Escrituras buscando qué querrá decir el pasaje, porque nos habla a través de símbolos o nos habla a través de experiencias, en este caso,
que no define el qué quiere decir, hay que buscar el significado, pero como es la primera regla de la hermenéutica bíblica, el significado no está en mi parecer, en mi opinión o en mi pensamiento, porque de eso hay mucho. Yo opino que esto debe querer decir, o me imagino, no, ahí no está el resultado de la interpretación, la interpretación correcta de la palabra del Señor. ¿Dónde lo tenemos? En la interpretación correcta de algún pasaje de la palabra del Señor. En la propia Biblia hay que buscar en dónde está la interpretación correcta. Y en Eclesiastés, el sabio Salomón, en el capítulo 5, versículo 1, nos habla de nuestro pie, de nuestros pies. Eclesiastés 5:1, como si nos diera la definición del significado. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hermanos, si nosotros al estar en oración estamos como descalzos delante de la presencia del Señor, porque estamos en oración, así que estamos guardando con suma prudencia nuestro proceder. ¿Por qué? Porque los pies en la palabra del Señor simbolizan el andar del creyente. Nuestros pies es símbolo de nuestro andar. Y al estar descalzo significa que nuestro andar está abierto, conocible, desentrañado, abierto en la presencia del Señor. Él conoce nuestro andar. Y que en el instante en que vamos a estar en su presencia y que vamos a hablar con el Señor, de más están las palabras, Él conoce nuestra vida. Vean ustedes qué fuertes son nuestros pies, que sostienen toda nuestra integridad y nuestro cuerpo, y aún en la carrera nos hace andar firmes, pero también vean ustedes qué sensibles que son nuestros pies, descalzos. Al tocarlos ya enseguida sentimos esa sensibilidad. ¿Y por qué no esa debilidad? Son fuertes nuestros pies, pero también son débiles. ¿Cuán débiles somos? Recuerden ustedes la colosal imagen que soñó Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y Daniel, cuando descubrió su revelación dada por Dios y se la dio la interpretación, y dijo que una roca cortada no con mano, ¿a dónde hirió a esa colosal imagen? En los pies. Y dice que toda la imagen se desmenuzó, se hizo pedazos. ¿Por qué? Porque tocó esa parte, los pies. Vean ustedes la presa, ¿cuándo está perdida? Cuando su pie es atrapado por la trampa del cazador. Vean ustedes el andar, cuán resbaladizo se torna y cuán inestable en terreno sinuoso y resbaladizo. Pero Dios le dijo a Abraham, en el llamado a Abraham también, anda delante de mí, en Génesis 17, y sé perfecto, indicándole que el andar de él, de su vida, a partir de ahora que conoce a Dios, tiene que cambiar. Y cuando el Señor nos propone un andar distinto en su presencia, se cumple su accionar en nuestra vida de protección, de guía, de cuidado especial. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Salmo 91, 12. Él hará que tu pie no tropiece en piedra. Cuando el salmista decía, mi pie resbala, experimentó la misericordia de Jehová que le sustentaba. 94, 18. Y Proverbios 3, 23.
El sabio nos dice, entonces andarás confiadamente y tu pie no tropezará. Proverbios 3:23. Cuando nuestro andar es agradable delante de nuestro Dios, aún a nuestros enemigos va a hacer andar en paz con nosotros. Ustedes vean la trayectoria de la vida que anda en los caminos del Señor y sabrán a qué destino llega. Pero basta con ver la trayectoria de las personas alejadas de los caminos del Señor. Ya saben a qué destino se conduce ese camino. Así que quita el calzado de tus pies al estar en la presencia del Señor. Medita, considera, reflexiona, sé prudente, porque ninguna palabra caerá en el suelo. Estamos en la presencia del Señor. Oh, queridos, cuánto temor se apodera del corazón del creyente. Recordamos Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, nunca el símbolo define el significado en la Biblia. Nunca un símbolo ha de definir el significado de lo que nos está enseñando la Escritura. El simbolismo, el símil, la figura de dicción, nos va a ejemplificar lo que la Biblia nos quiere enseñar. Pero ¿dónde podemos encontrar las definiciones de los significados de la enseñanza de lo que Dios nos quiere mostrar? En los textos de comprobación. Para eso están los textos de comprobación. Por ejemplo, la teología sistemática de nuestro hermano Ririe tiene todo un apartado que titula Textos de comprobación. ¿Qué son los textos de comprobación? Son los textos que definen los significados. Yo les voy a dar un ejemplo. He dicho, nunca el símil o la metáfora definen los significados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Está hablando con un símbolo, y el símbolo no define a Cristo. Es un símbolo que ejemplifica lo que Él representa para los frutos que salvó Cristo. Si el símbolo definiera el significado, entonces en base a Juan 15 nosotros definiríamos que el Señor Jesús es una parra de uvas. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el principio hermenéutico indica que los símbolos no definen los significados. ¿Qué definen los significados? Los textos de comprobación. Y entonces, ¿dónde habría un texto de comprobación que definiera lo que es Jesucristo? Hay muchos. Romanos 9:5, por ejemplo, dice que Jesucristo es Dios. Categóricamente definido. Primera Juan 5:20. Jesucristo es nuestro verdadero Dios y Él es la vida, Zoe. La vida habita en Él y no depende de nada para tener vida. Él es la vida eterna. Ahí está la definición en un texto de comprobación. Les voy a dar otro ejemplo. Hay muchos símbolos que cuentan que la salvación no se pierde. Por ejemplo, Juan 10. Las ovejas están en las manos de mi Padre y ninguna las arrebatará de la mano de mi Padre. Ahí está. Pero es un símbolo. El símbolo no define que la salvación no se pierde, porque está hablando en símbolo. La mano de mi Padre, y Él es espíritu. Y nosotros no somos ovejas. De que somos ovejas es una metáfora. Somos como ovejitas. Y entonces, viendo el trato del pastor dulce a las ovejas,
¿Y cómo las guía? Aprendemos del trato de Jesús con nosotros, pero no lo define. ¿Por qué? Porque cualquiera se le ocurriría decir, sí, pero usted ve que la salvación no se pierde en Juan 10, porque yo veo que si la ovejita salta de la mano del Padre y se va al abismo del pecado, está perdiendo la salvación. Le agrega alegoría y simbología y da para eso. Pero ¿cuál sería un texto de comprobación en donde se define que la salvación del creyente no se pierde? Hebreos 7:25. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, reitera, pero en otras palabras, cuando reitera, lo de perpetuo, lo reitera, viviendo siempre para interceder por ellos. Y eso de siempre es sin dejar de interceder, jamás. Y que puede salvar perpetuamente es eternamente. Así que la salvación es perpetua, no se pierde, y viviendo, te dice a qué se dedica, viviendo siempre para interceder por ellos, es de tracto sucesivo e ininterrumpido. Nunca se interrumpe, por más que el salvo peque. En ese momento tiene abogado, 1 Juan 2:1, para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Si los pies descalzos representan el andar de la vida del siervo, sigue hablando en símbolo. ¿Cuáles serían los textos de comprobación para esta enseñanza, estos principios celestiales que el Señor quiere dejarnos bien en claro, nuestro andar? Pero aún a ciertos creyentes pueden no comprender el andar. Nosotros citamos que Dios le dijo a Abraham en Génesis 17, anda delante de mí, sé perfecto. Vos y yo, querido hermano, los entendemos bien, pero hay hermanos que no lo entienden, lo aceptan, pero ¿qué se entiende de eso? Está hablando en símbolo. Por lo menos yo encuentro 3, o quisiera meditar, debe haber más textos de comprobación del andar cristiano, los hay seguramente, pero yo en esta noche quiero meditar brevemente sobre 3. 3 textos de comprobación que nos definen el significado del andar cristiano. ¿Está bien? Veamos entonces en primer lugar, Colosenses 1:10. Dice Colosenses 1:10, os ruego, hermanos, a ver, vamos a buscar Colosenses 1:10. Para que andéis, ahí está el andar, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Por qué? Va a aclarar ahora el cómo, porque sabe que al decir andéis, andar, la palabra griega es peripateo, es encaminar, es ir, peripateo, andar, caminar, conducir, proceder. ¿Qué representa ese andar? Tu conducta y mi conducta cristiana. Eso es lo que lo define. El andar cristiano está definido aquí, que debe ser como es digno del Señor. Y ahí nos lleva a recordar los ejemplos del andar del Señor. ¿Cómo anduvo Cristo? Así, por lo tanto, tiene que ser mi andar como salvo por Cristo, Hijo de nuestro Padre Celestial, como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahí está bien definido, ¿verdad? Qué clarito. Llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto significa, anda delante de mí y sé perfecto. Esto representa, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde habita el creyente es un lugar celestial.
Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Otro símbolo que hay que explicar y definir con textos de comprobación. Aquí está, andar como es digno del Señor. Y esta palabra dignos representa que estemos a la altura del Señor. Esa es la visión que tiene Dios nuestro Padre Celestial de tu vida y la mía. Nos compara con el Señor Jesucristo. ¿Cómo anduvo Cristo en su vida? Así, hijo mío, espero que sea tu comportamiento. Dice Romanos 6:4, andemos en vida nueva. Esa vida que nos mandó el Señor a partir de que creímos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Todo cambió. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora deja de mirar a la criatura y mira todo su entorno y su vida. Las cosas nuevas pasaron, las cosas, su historia, su trayectoria, su vieja conducta, su vana manera de ser y de vivir. Ya es historia. Hay una nueva forma de andar en este nuevo camino, que es este camino de Jesucristo, su vida, la vida de Jesucristo. ¿Y cómo es? Consultando a nuestro Señor. Señor, esto que voy a decidir, ¿será de tu agrado? Señor, si es de tu agrado, ábreme puertas, pero si no, ciérralas, Padre, porque yo soy muy negligente, necesito claridad, conocer tu voluntad, sobre todo no para mi beneficio, sobre todo para tu agrado. Quiero serte agradable. Y dicen todo. Hoy estamos aquí, no sé si son solamente hermanos o todos, hermanas también. Bueno, no importa, hermanos o hermanas, pienso en nuestros hogares, queridos. Mis hijos ya son jóvenes, los dos jóvenes adultos, y repercute atrás de mi conciencia. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Nuestros hijos nunca se van a cansar de mirar nuestro ejemplo. No solo cuando sean menores de edad, cuando sean mayores de edad también. Y si hay algo que marca a fuego la vida de los creyentes, es la vida de otros creyentes que le precedemos en el camino del Señor, pero mostrando el ejemplo de Jesucristo. En primer lugar, como si fuera ese andar, esa A del andar. Titula acá Colosenses 1:10, agradando al Señor. ¿Te queda alguna duda, hermano? ¿Cómo debe ser el andar tuyo y mío? Agradando al Señor en todo. En segundo lugar, ¿cómo debe ser el andar cristiano? ¿Qué otro texto de comprobación podemos encontrar que nos muestre otra área del quehacer de la vida cristiana? La segunda A, anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice Isaías 52:7, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas, y dice a Sión, reina Dios. Allí está el que anuncia el Evangelio del Señor. Lo ve al Señor reinante, triunfante, no derrotado. Y tampoco no lo ve de costado, corrido, despreciado. El creyente que anda delante del Señor de una forma perfecta y que anda con sus pies descalzos en la presencia del Señor, sinceramente, y lo reconoce al Señor en todos sus caminos.
Hay creyentes que pasan cierto momento del día con el Señor desapercibido, olvidado del Señor. Mientras que el Señor, querido hermano, no se olvida de nosotros y permanentemente está obrando en todas las cosas. Díganme, hermanos queridos, ¿alguno de ustedes vio alguna roca pensando alguna vez? ¿O alguna piedra soñando alguna vez? Ustedes me preguntan, ¿qué ilógico que estoy preguntando? Claro que sí. Y entonces, ¿cómo el planeta Tierra sigue su curso, su camino invisible alrededor del Sol sin desviarse ni un metro, ni detenerse un segundo? ¿Cómo un poco de tierra y algunas rocas pueden andar? No pueden andar por sí solas. Es el Señor Jesús quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. En 6 días creó todo y luego se dedica constantemente a hacer que las cosas funcionen, que el equilibrio en el ecosistema dé un resultado favorable a la vida para que todo sea el escenario, para que se desarrolle tu vida y la mía y la vida de todo ser humano a quien Dios ama a todo el mundo. Díganme, queridos hermanos, cómo un grupo de células puede andar por sí solas, no pueden subsistir si Dios no les da vida. Dios nos dio vida y Dios hace que nuestro cuerpo funcione todos los días. Y si hoy estamos vivos es por la obra de Jesucristo. Él se ocupó. Él hace hermosos nuestros pies y Él está detrás de todo. Por eso dice, y le anuncia a Sión, reina Dios. Dios está reinante, actuante, victorioso. Y un día todo ojo le verá. Nosotros tenemos que anunciarlo. ¿Y cómo tenemos que anunciarlo? Dice 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, versículo 10, para que anunciéis nuestra segunda A, que define lo que es el andar cristiano. El cristiano anda anunciando las buenas nuevas del Señor. Para que anunciéis más las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es una virtud? ¿Qué es virtud? De lo cual viene la palabra virtuoso, virtuosa. Es una persona de vida comprobable, de trayectoria, de testimonio. Una persona que lleva a la práctica lo que sabe en teoría. Eso es virtud. Práctica. Dice Efesios capítulo 6, versículo 15, que el Señor calzó a los cristianos con el apresto del Evangelio. Y si lo pone en ese lugar es porque nuestro andar paso a paso, ¿cuántos pasos damos durante el día? ¿Cuánto andamos? ¿Y cuántos de esos pasos hemos anunciado y predicado a Jesucristo? Y cuando dice anunciéis las virtudes, se refiere a más que hablar y predicar, se refiere al testimonio con la conducta, con nuestro ejemplo, con el apresto del Evangelio. Queridos hermanos, Evangelio, buenas nuevas. Evangelio es pregonar, es predicar, también es enseñar. Así que, en primer lugar, ¿cómo debemos andar? Agradando al Señor en todo. En segundo lugar, anunciando sus virtudes, anunciando el Evangelio y sus verdades. Y en tercer y último lugar, alimentándonos del conocimiento de Dios. Vean Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
y quiero llevarles al pasaje de Romanos 13:13. Dice, andemos, ahí de nuevo el verbo, la acción imperativa, andemos como de día. Miren qué clarito el texto de comprobación. Seamos honestos, no defraudadores. Seamos justos. En cuanto a testimonio y trato personal, no en glotonerías y borracheras, no en exacerbaciones, dándole pie a las lujurias de esta vida, a las miradas lascivas con doble intención. No, miren cuántos no, a las cosas horrorosas de esta vida, no en peleas, no en contiendas, no con celos y envidias, hermanos. Necesitamos más siervos de Dios, mujeres de Dios, como para darle lugar a la envidia y a los celos, al revés. Y dice el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, sino más bien alimentar el espíritu. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido, alimento, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, hexis, ahí la palabra experiencia. Necesitamos hermanos y hermanas con experiencia en la vida de santidad. Para los que por el uso tienen los sentidos, en plural, todos sus sentidos, ejercitados en una sola cosa, discernir, algo que es muy difícil, discernir el límite entre lo bueno y lo malo, justito, entre el quehacer y el detenerse, entre el participar de esto y el no interferir con cosas que te comprometen tu testimonio, tu trayectoria. Querido, mira tu trayectoria y verás tu destino. Y aquí estamos, mis queridos, en espíritu de oración. Porque por sobre todas las cosas, más que pedir, la oración también nos ambienta espiritualmente en la presencia reverente del Señor. Ese es el sentido de quita el calzado de tus pies. Los que alimentan la carnalidad de la carne segarán corrupción. ¿De qué estás llenando tu mente, querido hermano? ¿Cuántas horas le dedicas al televisor, a las pantallas? Porque ahora ya no es solo el televisor o al ocio. Quiero cerrar a manera de conclusión pensando en el Señor Jesucristo. Recuerdo cuando después de ser azotado ante Pilato, fue llevado al monte de la calavera, al Gólgota. Yo no sé si lo hizo descalzo cuando llevó cargando su cruz. Pero sí sé que al Señor le despojaron de sus ropas cuando le clavaron allí en la cruz y repartieron por suerte sus vestidos. Y sí sé que tuvo que estar descalzo en la cruz, porque fueron taladrados sus pies, hermosos, santos y divinos, por morir por nosotros en la cruz. Ese fue el costo de la santidad de nuestra vida. Ese es el precio de nuestro andar cristiano. El estar consciente de lo que representó el Calvario para el Señor Jesucristo va a pulir y perfeccionar nuestros pasos cada día, porque en Él tenemos ejemplo, siguiendo sus pisadas, como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Ejemplo tenemos para que nosotros andemos como Él anduvo, siguiendo sus pisadas. Pero el Señor no quedó en la cruz
la cruz está vacía, la tumba está vacía y el cielo está plétoro de gloria y honra para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan en el Apocalipsis 1:15 lo ve los pies del Señor, también los ve descalzos. Y los ve como hierro al rojo vivo en un horno. Porque los pies probados de nuestro Salvador y hallados perfectos sin pecado se mantienen en juicio y en actividad, en trabajo y en paciencia, en intercesión y en preparación de nuestra morada. Y esos pies refulgentes como en un horno vivo, que están al rojo, representan el juicio de Dios. Pronto, mi hermano, estaremos en el tribunal de Cristo. Y allí nuestras obras pasarán por el fuego. También sus ojos son como llamas de fuego. Y miran, escrutan todas las intenciones de nuestro corazón. 1 Corintios 4:5. Y Él discierne todo, y Él puede juzgarlo todo. Y por eso mira pues, Romanos 11:22, la bondad y la severidad de Dios. La bondad ciertamente para los que creímos en Él como Salvador. Y lo internalizamos y lo tenemos en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y mira la severidad de Dios para los que no creyeron. Y ahí están las palabras que resonarán en el cielo. Nuestras malas obras e intenciones, yerros, debilidades, pecados, todo será quemado, consumido y olvidado. Pero allí el Señor rescatará lo precioso de lo vil y lo recompensará, lo valora y nos lo entregará para que entremos a la presencia del Padre llenos de buenas obras. Así que estas son las palabras que nos esperan, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.